Muy bien, mis hermanos, estamos en la primera carta del apóstol Juan. Así que quiero pedirles que, por favor, abran su Biblia en la primera carta de Juan. Hoy vamos a ver algunos pasajes, como parte introductoria de esta carta también, que son demasiado importantes y que tienen una enseñanza maravillosa en cuanto a lo que es el tema de esta carta. Acuérdense que aquí el apóstol Juan escribe esta carta cuando ya era un anciano. Probablemente ya Juan estaba ahí por entre 90 y 100 años aproximadamente. Esta carta fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo. Solo Juan estaba de testigo de los 12 apóstoles del Señor. Los otros 11 ya habían muerto y solamente estaba su testimonio. Y él lo deja plasmado en esta carta tan importante. Esta carta, mis hermanos, tiene 105 versículos, pero en estos 105 versículos, 39 veces usa la palabra saber o conocer. En 39 oportunidades, el apóstol Juan usa la palabra o el verbo saber o conocer, que si ustedes se dan cuenta, es el mismo verbo, es el mismo verbo. Recordemos que uno de los propósitos de Juan al escribir esta carta es advertir a la iglesia del peligro de los gnósticos, de un movimiento gnóstico que estaba comenzando allá por el primer siglo. Y este movimiento gnóstico, mis hermanos, estaba infiltrándose dentro de la iglesia, ahí en Éfeso, porque esta carta fue escrita básicamente a esa iglesia, aunque creemos que era una carta circular que por lo menos debió haber abarcado originalmente a las 7 iglesias del Asia Menor nombradas en Apocalipsis capítulo 1, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Probablemente era una carta circular, porque esta era una influencia que estaba viniendo a todas las iglesias cristianas. Entonces el apóstol Juan escribe esta carta para advertir a la iglesia de tener cuidado de permitir que estas ideas heréticas del gnosticismo se metieran dentro de la iglesia. La palabra gnosis o gnosticismo o los gnósticos, como se les dice, hermanos, es una palabra que viene justamente de esa voz griega gnosis, que significa conocimiento, saber o sabiduría o conocer. Este era un movimiento que era, lo voy a explicar así rapidito, porque en ese tiempo que Juan escribe está comenzando a florecer, está trayendo todas estas ideas, porque el gnosticismo es un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Es tomar ideas de todas partes y meterlas en una licuadora, licuarlas y de ahí sacamos una religión nueva. Entonces el gnosticismo es una mezcla, vamos a decir, un sincretismo de muchas cosas, por ejemplo, de muchas religiones, y cuando hablo de religión estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de cristianismo, pero también de muchos cultos paganos que habían en el tiempo del primer siglo. Estoy hablando de filosofía, estamos hablando de sectas orientales, de ideas de religiones orientales. Estamos hablando, mi querido hermano, de paganismo y de prácticas ocultas. Básicamente, los gnósticos decían que todo el mundo material era malo, incluso desde la creación. Ellos miraban a Dios, a Jehová, con recelo, porque ellos decían que había creado este mundo material que era malo, que era contaminado, que era limitante, que era pecador, que era sucio, y todo lo malo. Y que este Dios que creó todo esto material dejó dentro de nosotros una chispa divina dentro del cuerpo humano, pero que esta chispa que llevamos de Dios aquí adentro puede ser liberada por medio de los sabios que había que entonces buscar a través de personas
que habían alcanzado esa iluminación hasta arriba, esa sabiduría para aprender y así poder ir descubriendo a Dios. Ahora, ¿qué podían ellos usar para ir descubriendo esto? Para descubrir a ese Dios que ellos se inventaron, que no era Jehová, que no es Dios el que nosotros conocemos. Es un Dios que solo ellos pueden explicarlo y que tardaríamos mucho en decirles lo que eso significaba. Bueno, por ejemplo, una de las cosas era leer muchos libros, libros de orientales básicamente. La práctica, por ejemplo, de la relajación del cuerpo físico. Entonces ellos tenían ciertas prácticas para sentarse y ciertos mantras que estaban repitiendo o esas oraciones o palabras hasta que ellos entraban en cierto trance. Entonces practicaban la relajación del cuerpo físico, pero también practicaban el despertar de la conciencia. Miren ustedes lo que decían los gnósticos. Para poder tener la sabiduría y el conocimiento que ellos andaban buscando. Una de las cosas que ellos dicen y decían desde el inicio era lo que era el despertar de la conciencia. ¿Qué era el despertar de la conciencia? Bueno, ellos decían lo siguiente: cuando la gente está durmiendo, cuando las personas están durmiendo, entonces todos los seres humanos salimos en el alma del cuerpo astral. Entonces el alma sale y anda en muchos mundos internos de la conciencia dormida del ser humano. Y por eso es que el hombre sueña. Entonces dice, ahí en ese mundo interno de su conciencia, cuando el alma sale del ser humano, entonces se encuentra con amigos, con personas, incluyendo personas que ya murieron. Y ahí incluso el hombre puede hacer transacciones, puede hacer negocios, puede comprar, puede vender, puede hacer muchas cosas. Pero ¿cuál era el punto? El punto era que ahora él, que ya sabía que eso pasaba cuando estaba durmiendo, miren ustedes, ahora tenía que trasladar eso cuando él estaba despierto. Entonces, eso lo hacían a través de salidas astrales o lo que se le conoce como el desdoblamiento. Ellos decían, mira, tú te vas a acostar en una cama y vas a concentrarte, no vas a tener tenso ningún músculo, acostado, y vas a repetir ciertas frases o mantras. ¿Y qué va a pasar? Entonces vas a lograr sacar tu alma de tu cuerpo y vas a andar en el mundo. Entonces tú vas a dejar tu cuerpo ahí, tu alma va a salir y tú puedes ir a conocer, por ejemplo, San Pedro, Islas de la Bahía, puedes ir a China, puedes en el alma. A eso ellos le llamaban el desdoblamiento o los viajes astrales. Y a través de eso tú vas adquiriendo la ciencia, el conocimiento y vas avanzando hasta llegar a formar parte de lo que son los iluminados, incluyendo, por ejemplo, ellos estaban y todavía lo hacen practicando lo que se le llama la telepatía. ¿Y qué es la telepatía? Es la capacidad que tenían supuestamente ellos de poder leer la mente de las personas, conocer los pensamientos de las personas a través de la distancia. Sin que tú dijeras una palabra, él podía descubrir lo que tú estabas pensando. Entonces, pero eso ya era una capacidad muy elevada. Entonces, todo eso, mis hermanos, se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y yo les dije, habían dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son estas dos cosas? Bueno, una de ellas, hermanos, era el dualismo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Los gnósticos decían que en lo físico, todo el cuerpo, lo material, árboles, tierra, todo era malo, sucio, pecaminoso. Pero el alma o el espíritu eran puros. Entonces, eso lo llevaba a decir, bueno, si esto es así, entonces Cristo no pudo tener un cuerpo físico. Cristo tuvo que tener nada más apariencias, como un fantasma.
pero nunca tuvo un cuerpo. Pero por otro lado, también estaban diciendo que entonces nosotros, como el cuerpo era malo, pudiéramos vivir y hacer cualquier clase de pecado y que no había problema porque la mente, el alma y el espíritu no se contaminaban. Entonces, Juan escribe y les dice, cuidado con esa doctrina. Y entonces Juan enfatiza, hermanos, lo que es aquí el conocimiento, el saber y el conocer. Por eso esta palabra se repite tanto, porque lo que Juan les está diciendo a los hermanos es, ustedes no necesitan toda esa basura que están escuchando de parte del gnosticismo, ustedes no necesitan todas esas prácticas que no les van a llevar a nada, sino que ustedes lo que necesitan es conocer más a Dios, conocer a Cristo, afianzarse en los conocimientos del Señor. Entonces el apóstol Juan ataca esta falsedad y por eso usa tanto la palabra saber y conocer. Así, el apóstol Juan entonces da a entender que Dios verdaderamente es la fuente del conocimiento verdadero y absoluto que los seres humanos necesitamos. Por ejemplo, estaba leyendo un pensamiento del gran reformador Juan Calvino, que fue el teólogo de la Reforma. Juan Calvino fue el teólogo de la Reforma protestante contemporáneo de Martín Lutero. Juan Calvino era suizo y dice Juan Calvino en uno de sus pensamientos, y en este momento abro comillas, dice, casi toda la suma de nuestra sabiduría que de veras debemos tener por verdadera y sólida sabiduría consiste en dos puntos, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Dice Juan Calvino, esa es toda la esencia de la sabiduría, el conocimiento o del conocimiento que nosotros necesitamos. ¿Cuál es? Uno, conocer a Dios y dos, conocerme a mí mismo a la luz de la revelación de Dios. Pero ahora escuchen lo que él dice. Así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad y finalmente perversidad y corrupción propia, o sea, así somos nosotros, así estamos, reconocemos que en ninguna otra parte, sino solo en Dios, hay la verdadera sabiduría. En otras palabras, ¿qué dice Calvino? Y este es un pensamiento tremendo, hermano, que nosotros realmente tenemos un conocimiento muy limitado, por muy científico que sea la persona, por muchos títulos y estudios que tenga. Y luego, ¿qué dice? El pecado, la ruindad del ser humano, la maldad que está en nuestra naturaleza pecaminosa, la enfermedad que nos abate, la perversidad de nuestra mente, la corrupción que hay en nosotros, nos limita mucho. O decir, totalmente, el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Por lo cual, entonces dice, toda esta situación nuestra, ¿qué dice? Ciertamente nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que solamente los encontramos en Dios. Cierro comillas. ¿Qué dice Juan Calvino? El verdadero conocimiento, el verdadero saber del ser humano es conocer a Dios. Y hermano, en esta noche yo quiero que miremos 4 certezas a través o a la luz de esta palabra saber y conocer. Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor. 4 cosas que Juan dice usando esta palabra, que nosotros debemos tener una certeza absoluta. Yo quiero pedirte, hermano, en el nombre de Jesús, que tú y yo hoy, esta noche, afirmemos estas convicciones, nos solidifiquemos en ellas, que estemos nosotros, pero con una convicción total de que esto es así, porque eso es lo que Juan dice. Yo lo que quiero es que ustedes sepan esto, que conozcan esto, que ustedes lo tengan como una seguridad y una certeza absoluta. ¿Y cuáles son las cosas que Juan remarca con la palabra saber y conocer, que la usa 39 veces aquí en el libro de Juan? Primera cosa,
la certeza que todos tenemos, la certeza que tenemos todos los creyentes de conocer a Dios. Primera cosa, Juan dice, yo quiero que ustedes tengan la certeza que realmente ustedes conocen a Dios. Y hermano, yo te hago una pregunta, ¿realmente nosotros conocemos a Dios? Y cuando yo te digo conocer a Dios, no estoy hablando de tener un conocimiento pleno, perfecto y absoluto, completo de Dios, porque Dios es un ser infinito. Pero estamos hablando de tener un conocimiento de quién es Él, de qué ha hecho Él por nosotros, qué lugar merece Él en mi vida, tener ese conocimiento. Yo quiero que mires conmigo la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Ahí vamos a comenzar. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo número 3. Y en esto sabemos, ahí está la palabra, en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos o conocemos que estamos en él. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice la Biblia aquí? Juan dice, usted debe de estar seguro que usted verdaderamente conoce a Dios. Debe tener esa certeza como cristiano y como hijo de Dios. Mire aquí más adelante el versículo 13. Primera de Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Juan dice, ustedes ya conocen. ¿Y quién es el que desde el principio? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio. Cuando esto ya empezó a existir, ya Él estaba en el principio. Ya Él existía en el principio. Y luego, ¿qué dice? Miren el versículo número 13. Estoy leyendo Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice, ya lo conocen. Ustedes ya lo conocen. Capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo número 7. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe completamente. Y por último, mire conmigo, Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice que ahora nosotros tenemos conocimiento de que estamos en el verdadero. ¿Y qué dice? Nosotros sabemos esto, que hemos conocido al que es verdadero. Hermano, uno de los problemas del ser humano, y ya por ejemplo el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, algunos dicen que Juan escribió primero esta carta. Yo creo personalmente que Juan primero escribió el Evangelio de Juan y después escribió esta carta de Juan. Y ese es el orden que más o menos tiene la gente que tiene un pensamiento ortodoxo en cuanto a la palabra de Dios, que primero se escribió el Evangelio de Juan y después Juan escribió su primera carta. Pero ya en el Evangelio de Juan, ya Juan habló de esto, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema del mundo? ¿Sabe cuál es el problema del impío? ¿Sabe cuál es el problema del incrédulo? Que no conoce a Dios. Ahora, yo quiero aclarar esto, porque fíjate que esto es importante. Mira conmigo algunos versículos. Vamos al Evangelio de Juan.
Mira conmigo Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora hablo del Evangelio de Juan, no de la primera carta. Vamos a leer algunos versículos para que ustedes se den cuenta de que esto es muy importante, que debemos entenderlo. El Señor dice así en Juan 1:10. Dice la palabra del Señor. En el mundo estaba Cristo, vino al mundo, estaba en el mundo, vivió en el mundo y dice, y el mundo por él fue hecho. Él es el creador del mundo. ¿Okay? Ahora, mira cómo dice aquí, pero el mundo no le conoció. Ahora, esta última mención del mundo acá habla de la gente. Él vino al mundo, vino aquí a la tierra, a esta tierra que fue creada por él, pero cuando él vino, la gente que vivía aquí, dice en el versículo 10 al final, pero el mundo no lo conoció. Ahora, fíjate que esto es interesante, porque la gente miraba a Jesús ahí en las calles de Galilea y en las calles de Judea e incluso en las calles de Samaria. Y ellos decían, ahí va el carpintero, ahí va el hijo del carpintero, ahí va Jesús, y todos lo conocían. ¿Qué quiere decir cuando dice en el versículo 10, pero el mundo no le conoció? El mundo no se dio cuenta realmente quién era él. Aunque lo conocían, sabían quién era, cómo era su nombre, sabían dónde vivía, sabían quién era su familia, pero no tuvo un conocimiento espiritual de quién era Jesús. Mira lo que dice capítulo 14, Juan capítulo 14, por favor. Mira lo que dice el Señor aquí en Juan capítulo 14, hablando ahí con sus discípulos en la última cena, les dice, versículo número 15, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, esta es la gente impía, incrédula, que rechazó a Cristo, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes? Los que entendieron y tuvieron un discernimiento espiritual de quién era el Señor. Entonces, aquellos lo vieron, podían identificarlo entre la multitud, sabían dónde vivía, sabía quién era su madre, sabía quién eran sus hermanos, sabía quién, todo lo de Jesús, pero no tuvieron el discernimiento espiritual. Ahora, podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 16, mira conmigo Juan, capítulo 16, dice el versículo 1 así, Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora mira lo que dice el verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es interesante que los judíos tenían un conocimiento muy grande del Antiguo Testamento. Sabían las historias de Dios, sabían las historias del Éxodo, sabían las historias de David, sabían las historias de la conquista de Josué, sabían de memoria la ley de Moisés. Ellos entendían que Dios era omnipotente, entendían que era el creador del universo. Ellos sabían que Dios era omnisciente, que era sabio. Todos lo sabían. Pero Jesús dice aquí, mira el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre, aunque ellos tenían ciertos conceptos de Dios. No es lo mismo tener un concepto de Dios que conocer a Dios. Y aquí Juan dice, yo quiero que ustedes, a través de este libro, de esta enseñanza, quiero que entiendan y tengan la certeza que ustedes conocen a Dios. O sea, que han tenido un discernimiento espiritual y ahora Dios forma parte de su vida. Ustedes han entendido que Dios es el Rey soberano, Señor y único Salvador, y ahora ustedes tienen una relación personal con Él.
Ustedes tienen una relación personal con Él. Entonces, esa es la primera parte en cuanto a la enseñanza de esta palabra. Conocemos o sabemos. Primero, la certeza que tenemos todos los creyentes de que conocemos a Dios. Hermano, yo conozco a Dios porque ya le recibí como mi Salvador, porque Él ahora está en mi corazón. Y yo puedo tener un discernimiento espiritual ahora de ese Dios soberano, eterno, santo, creador, y que es el Salvador y Señor de mi vida. En segundo lugar, la certeza que tenemos todos los creyentes, que tenemos vida eterna. Y hermano, esto es clave en la primera carta de Juan. Ve conmigo de nuevo a primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. ¿Qué implica el uso de esta palabra saber y conocer? Primero, la certeza que tenemos todos los creyentes, que conocemos a Dios. Este conocimiento es un discernimiento espiritual. Mire, todo mundo ahí en la calle tiene conceptos de Dios. Todo mundo le va a decir, Dios es amor, Dios es lindo, Dios es todopoderoso, Él es el creador, pero no es un discernimiento espiritual, es un conocimiento intelectual. El conocimiento y el discernimiento espiritual es el que tenemos nosotros los cristianos. Pero este discernimiento espiritual va un poco más allá. La certeza que tenemos todos los creyentes, que tenemos vida eterna. Tenemos. No vamos a tener en el futuro. Ya la tenemos en el presente. Mire conmigo Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ir al versículo número 14. Dice la palabra de Dios así: nosotros sabemos, ya lo sabemos, que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya lo sabemos, que tenemos la vida, que la vida es nuestra, que la vida me pertenece a mí, que es mía porque Dios me la ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí hay un punto que lo vamos a ver probablemente el otro miércoles, porque este domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver los propósitos del estudio de Juan al escribir la primera carta. ¿Cuáles eran los propósitos? Porque atacar a los gnósticos, prevenir a la iglesia de esta herejía, entonces es importante que lo entendamos, que ese es uno de los propósitos, pero por lo menos hay 3 más importantísimos que vamos a estudiar este próximo domingo. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos dice, mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Debemos de tener esa certeza sin ningún tipo de dudas, que nosotros ahora tenemos vida eterna. Vaya conmigo al capítulo 5 ahora. Mire conmigo, Primera de Juan 5, versículo 13. Dice, voy a leer desde el versículo 11. Este es el testimonio. Y ahora mira cómo dice, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué dice? Ese verbo está en tiempo pasado. Ya nos dio la vida eterna. Y aquí, hermano, yo lo recalco, no es vida por 6 meses, ni por 1 año. Es vida eterna, sin límite. ¿Y qué dice? Y esta vida, ¿qué vida? La vida eterna está en su Hijo. Ahí está el punto. El conocer al Hijo de Dios y tener ese discernimiento espiritual de que yo puedo tener vida eterna en Cristo, porque Él es el Señor y Él es el único Salvador de mi vida. Ahora, ¿qué dice? Esa vida, por favor, hermano, mira lo que dice la Escritura. Aprendamos el texto. Mira cómo dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ya la dio, es nuestra. ¿Una vida cuánta? Una vida eterna. Eterna. Y es una vida con Él. Y mira cómo dice. Y esta es la vida. Y esta vida, perdón, está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? No está en la religión, no está en el bautismo, no está en hacer buenas obras, no está en dar dinero a los pobres. No está ahí la vida eterna.
Dice, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque él tenga conceptos de Dios, aunque repita versículos bíblicos, aunque tenga una religión, puede tener bautismo, puede tener buenas obras, pero si no tiene a Cristo como su único Salvador, no tiene vida eterna. Y ahora mira el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para propósito que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros tengamos una certeza, mi hermano, que tenemos vida eterna, que no estemos en una vida de dudas, como las olas del mar, una vez adentro, otra vez afuera, no sé si soy salvo, yo creo que soy salvo, sí soy salvo, pero no sé si soy salvo, no. Si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ya conoces a Dios, conoces a Cristo como tu único Salvador, le has entregado tu corazón a Cristo por la fe. La Escritura dice que Dios escribió estas palabras para que sepamos, que tengamos certeza y convicción que tenemos vida eterna. Hay gente que todavía vive temerosa, preguntando, ¿y será que voy a ser salvo? Yo ya recibí a Cristo, pero ¿será que me voy a ir al infierno? ¿Y será que puedo perder mi salvación? ¿Y será que yo me voy a perder y me voy a condenar? Hermano, Dios quiere que tú sepas que tiene vida eterna, que Él te la ha prometido. Y esa es una promesa maravillosa de Dios para todos nosotros, su pueblo. En tercer lugar, la certeza que tenemos todos los creyentes, que estamos en la verdad. Esto es clave, hermano. Esto es clave. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esos dos verbos, saber y conocer en este libro? Tres cosas vamos viendo. Uno, la certeza que todos los creyentes tenemos de conocer a Dios. Que nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero. No una caricatura de Dios, sino a ese Dios vivo y verdadero. Segundo, la certeza que todos tenemos, que todos los creyentes tenemos, que tenemos vida eterna. Que esa vida ya es nuestra, que me pertenece y que nunca la voy a perder. Tercero, la certeza que tenemos todos los creyentes, que estamos en la verdad. Mire conmigo Primera de Juan 2. Vaya al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el versículo 18 de la siguiente manera. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero, versículo número 20, y aquí voy a hacer una aclaración. Mira cómo dice el 20. Vosotros tenéis la unión del Santo y conocéis todas las cosas. La unción, hermano, aquí no es un poder especial sobrenatural que Dios me da para que yo haga esto, aquello y que no se lo da a otro, no. ¿Sabe cuál es la unción aquí? Es el Espíritu Santo. La unción aquí es el Espíritu Santo, que tenemos todos los verdaderos creyentes en Cristo. Y mira cómo dice, versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón y he sido ungido con el Espíritu que vive en mí, yo puedo conocer todas las cosas. Puedo saber la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y mira cómo dice aquí en el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Ustedes conocen la verdad.
porque el Espíritu Santo está con ustedes y nos da el discernimiento para entender la palabra de Dios, para entender este libro maravilloso. Y la unción, que es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, nos va guiando a toda verdad. Cuando tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Hay gente que dice, mire, no, yo ya recibí a Cristo, pero me voy a quedar en esta secta falsa. ¿Cómo es eso que te vas a quedar en una secta falsa donde vas a estar escuchando cada domingo pura mentira y mentira y engaño y engaño? Cuando el Espíritu Santo te quiere guiar a la verdad y te va a sacar de la mentira. Dice que no puede permanecer en la mentira alguien que ha conocido la verdad. La palabra de Dios aquí es clara. Entonces, la cuarta cosa que la palabra de Dios nos dice es que el Señor quiere que nosotros tengamos certeza, seguridad de que estamos en la verdad, que conocemos la verdad y que vamos a permanecer en la verdad. Hay muchos dicen que se van porque no son de nosotros y se van a sectas falsas y se van a otros grupos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Mira el capítulo 3 y versículo 19. Primera de Juan 3:19 dice, y en esto conocemos. Mira, lo repito, primera de Juan 3:19. En esto conocemos que somos de la verdad, que estamos en la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Dice, nosotros sabemos que estamos en la verdad. Entonces, nosotros debemos de estar seguros de que al venir a la Biblia y estudiar la palabra y hacer la interpretación correcta en la escritura, nosotros estamos en una iglesia donde se nos está enseñando la verdad de Dios, se nos está edificando con la palabra verdadera del Señor. Y por último, en cuarto lugar, la certeza que todos tenemos, que todos los creyentes tenemos, de que Dios escucha nuestras oraciones. Hermanos, esto es hermoso. Saber que ese Dios soberano está pendiente de nuestras plegarias. Vaya conmigo a primera de Juan 5, por favor. Dice así la Santa Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, estamos seguros que Él nos oye, ¿qué dice? En cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí, si tú puedes ver, hermano, hay algo muy importante que es clave. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nosotros debemos venir primero a la palabra de Dios y pedir cosas conforme a la escritura. Por ejemplo, yo cuando oro por la iglesia bíblica El Molino, que oro por ti, mi hermano, yo le digo, Señor, te pido que mi hermano fulano, mi hermana fulana, y hago una lista de hermanos, Padre, que podamos caminar en santidad porque tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. ¿Es eso la voluntad de Dios? Claro que sí. Entonces Dios nos va a escuchar y va a ir produciendo santidad en nuestra vida. Cuando yo oro y oramos, por ejemplo, nosotros podemos venir a la Biblia y sacar 50 o 100 peticiones que Dios está buscando de nosotros. Por ejemplo, yo puedo pedirle, Señor, te pido que podamos amarte con todo el corazón, el alma, la mente. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento. Por ejemplo, decirle, Señor, que tú produzcas en nosotros un deseo de obedecer tu mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Levanta tu iglesia para que predique el evangelio, porque eso es la voluntad de Dios. Ya vienen otro tipo de peticiones que también oramos con fe y las ponemos en las manos de Dios. Que Dios sane a mi hermano X, a mi hermana X, que Dios provea trabajo, provea alimento, y Dios lo va haciendo. Pero ¿qué dice? Tenemos la certeza que tenemos un Dios que escucha nuestras plegarias. Hermanos, qué lindo saber estas cosas que nos enseña la Escritura. 39 veces el apóstol Juan, al escribir esta carta, usa el verbo saber y conocer. Y tiene que ver con 4 cosas fundamentales en la vida del Hijo de Dios. Primero, que tenemos todos los creyentes la certeza
de conocer a Dios. Él dice, quiero que sepan que ustedes conocen a Dios. Segundo, la certeza que todos los creyentes tenemos, que tenemos la vida eterna, que la vida eterna nos pertenece y que no debe haber temor, ni miedo, ni angustia, ni preocupación, sino una seguridad que al morir vamos a la patria celestial a estar con nuestro Señor. Tercero, la certeza que todos los creyentes tenemos, que estamos en la verdad. ¿A través de qué? De la unción, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos va guiando a toda la verdad. Y cuarto, la certeza que todos los creyentes tenemos, que tenemos un Padre, un Dios que escucha nuestras oraciones. Hermanos, disfrutemos de esta seguridad que Dios quiere darnos. Afirmémonos, afiancémonos y gocémonos en el Señor. No se olvide, el domingo seguimos con Primera de Juan. Que Dios le bendiga.